Imagina el estruendo del acero chocando, los gritos de agonía y el olor a sangre impregnando el aire. En medio del caos de una batalla vikinga, cuando la línea entre la vida y la gloriosa muerte se desdibuja, figuras celestiales descienden. Montadas en corceles etéreos, con armaduras resplandecientes y una belleza tan fiera como aterradora, son las valquirias, las doncellas escuderas de Odín. Pero, ¿quiénes son realmente estas guerreras aladas que pueblan nuestras fantasías? ¿Simples recolectoras de almas para el Valhalla? ¿O hay algo mucho más profundo, más complejo y más oscuro en su leyenda? Prepárense, porque hoy descorreremos el velo y descubriremos la verdadera historia de las valquirias, y les aseguro, es mucho más fascinante de lo que jamás imaginaron. Dado que, lo que conocerás no es la simple leyenda que te contaron, hay secretos ocultos que han permanecido en las sombras durante siglos. Parte 1. El origen divino y el propósito sagrado. Bienvenidos, valientes exploradores de mitos, a Historia de Dioses y Héroes. Soy vuestro guía en este viaje, y hoy nos adentramos en el corazón de la mitología nórdica para conocer a unas de sus figuras más icónicas, las poderosas valquirias. En el corazón de la antigua Escandinavia, donde el frío helaba huesos y el mar golpeaba implacable, nació la creencia en las valquirias. Estas, por decirlo así, selectoras de caídos, aparecen por primera vez en las Eddas, los textos sagrados de la tradición nórdica, recopilados en el siglo XIII pero basados en tradiciones orales milenarias. Para entender a las valquirias, primero debemos mirar hacia el padre de todos, el mismísimo Odín. En su sabiduría infinita y su preparación para el Ragnarok, la batalla final que decidirá el destino de los dioses y los hombres, Odín necesitaba un ejército. Pero no cualquier ejército. Necesitaba a los guerreros más valientes, los más audaces, aquellos que morían con honor en el campo de batalla. Y aquí es donde entran en juego nuestras protagonistas. Ahora, muchos imaginan a las valquirias como hijas directas de Odín, y aunque algunas fuentes sugieren esto, la realidad es más matizada. Algunas eran de linaje divino, otras descendientes de reyes humanos, elegidas por su coraje y lealtad. Incluso se dice que algunas eran Disir, espíritus femeninos ancestrales con poderes sobre el destino. Lo que las unía no era tanto la sangre, sino su juramento y su propósito. Su nombre, Valkyrja, del nórdico antiguo, significa literalmente la que elige a los caídos. Y realmente qué elección. No era una tarea sencilla. Sobrevolaban los campos de batalla, invisibles para el ojo humano o al menos para la mayoría, observando cada golpe, cada acto de valor, cada último aliento. Eran ellas quienes decidían qué guerreros eran dignos de unirse a Odín en el Valhalla, el Salón de los Caídos. Estos guerreros elegidos, los Einherjar, no iban al Valhalla a descansar eternamente. Nada de eso. Se pasarían los días entrenando, luchando y festejando, preparándose para luchar junto a Odín cuando sonara el cuerno Hayarorn, anunciando el Ragnarok. Las valquirias, por tanto, no eran meras espectadoras, eran agentes cruciales en el plan divino de Odín, asegurando la fuerza de su ejército celestial. Pero su papel no terminaba al escoger a los héroes. Una vez en el Valhalla, estas mismas doncellas guerreras se despojaban de sus armaduras y servían hidromiel a los Einherjar. Imaginen la escena, las mismas figuras que decidieron su destino en la batalla, ahora les sirven la bebida de los dioses. Una dualidad fascinante, ¿verdad? Pasaban de ser implacables juezas de la muerte a gráciles anfitrionas. Y aquí viene un detalle que suele sorprender. Aunque la cultura popular las representa casi siempre con majestuosas alas, no todas las fuentes antiguas las describen así. Muchas eran simplemente jinetes expertas, cuyos corceles podían galopar por el aire y el mar. Las alas son, en muchos casos, una adición posterior, quizás para enfatizar su naturaleza celestial y diferenciarlas aún más de las mujeres mortales. Así que tenemos a estas figuras poderosas, ligadas a la guerra, la muerte, el destino y el servicio divino. Pero su historia no se detiene ahí. Las valquirias eran mucho más que simples servidoras. Muy bien, ya hemos visto su papel crucial como selectoras de los caídos y servidoras en el Valhalla. Pero, ¿creían que eso era todo? Para nada. Las valquirias poseían habilidades que iban mucho más allá de su destreza marcial. Se dice que algunas valquirias tenían el poder de tejer el destino mismo de las batallas, casi como las nornas, las tejedoras del destino. En un poema escalofriante llamado Darra Arljo, se describe a un grupo de valquirias tejiendo un tapiz con intestinos humanos, usando cabezas cortadas como pesas y espadas y flechas como lanzaderas, determinando así el resultado de un sangriento conflicto.
Esto nos muestra una faceta mucho más oscura y activa en la guerra, no solo como observadoras pasivas. Pero aquí la cosa se pone aún más interesante. No todas las valquirias eran figuras distantes y etéreas. Algunas, de hecho, se involucraban profundamente con el mundo de los mortales, hasta el punto de enamorarse. Quizás la más famosa de estas historias es la de Brynhildr. Era una valquiria poderosa, pero desobedeció a Odín al favorecer a un rey en batalla contra los deseos del padre de todos. Como castigo, Odín la despojó de su divinidad, la encerró en un círculo de fuego en la cima de una montaña y la condenó a dormir hasta que un héroe lo suficientemente valiente la despertara y la tomara por esposa. Ese héroe fue Sigurd, o Sigfrido, y su trágica historia de amor es una de las más grandes sagas de la mitología nórdica, que ya la contaremos más adelante en el canal, no te la pierdas. Esta historia, y otras similares, nos revelan que las valquirias, a pesar de su naturaleza divina, no estaban exentas de emociones humanas, amor, lealtad e incluso rebeldía. Podían ser castigadas, podían sufrir. Esto las humaniza, las hace más cercanas y complejas. No son solo autómatas al servicio de Odín. Además, existía la creencia de que algunas valquirias podían tomar forma de cisne. Se decía que si un hombre lograba robar la piel de cisne de una valquiria mientras ésta se bañaba, ella quedaría atrapada en el mundo mortal y obligada a casarse con él. Que en este caso eran llamadas doncellas cisne y claro, ellas anhelaban recuperar su piel y su libertad para regresar a su vida celestial. ¿Se imaginan la tensión? Una guerrera celestial, capaz de decidir la vida y la muerte, atrapada por un simple truco. Esto nos habla de la delgada línea entre lo divino y lo mortal, y de cómo incluso los seres más poderosos podían tener vulnerabilidades inesperadas. Los nombres de las valquirias también son reveladores. Nombres como Skogul, lucha, o furia, Gunr, guerra, Hildr, batalla, y Rur, fuerza, todos evocan su conexión intrínseca con el combate. Eran la personificación de los aspectos más nobles y aterradores de la guerra. Así, las valquirias se mueven entre el deber divino, la intervención en el destino, las pasiones terrenales y una temible capacidad para la violencia. Eran hermosas, sí, pero su belleza era la de una tormenta a punto de desatarse, la de una espada afilada brillando bajo el sol. Muchos relatos mencionan que cada valquiria portaba una lanza mágica capaz de cortar el destino mismo, otras empuñaban espadas que brillaban con luz propia. Se dice que su caballo alado, el Ondolfr o el Grani, podía atravesar nubes y vientos, llevando a las elegidas directamente al salón de Odín. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. El legado inmortal y su lugar en el Ragnarok. Hemos explorado sus orígenes, sus deberes, sus poderes y hasta sus corazones. Pero, ¿qué sucede con las valquirias cuando llega el fin del mundo, el temido Ragnarok? ¿Y cómo ha perdurado su imagen hasta nuestros días? Durante el Ragnarok, el papel de las valquirias, aunque no siempre explícito en todas las fuentes, se vuelve aún más crítico. Los Einherjar que ellas mismas han seleccionado y servido durante eras, finalmente marcharán a la batalla junto a Odín. Es lógico pensar que las valquirias, consumadas guerreras, lucharían a su lado, o al menos guiarían a estas huestes de héroes en la confrontación final contra las fuerzas del caos, los gigantes y monstruos como Fenrir y Jormungandr. Su imagen ha evolucionado enormemente con el tiempo. En las fuentes más antiguas, como mencionamos, eran figuras a veces sombrías, casi como cuervos de batalla, ligadas a la sangre y la carnicería. Pero con el auge del romanticismo en el siglo XIX, especialmente gracias a obras como El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, la valquiria se transformó. ¿Sabían que la imagen popular de la valquiria con casco alado y cantando ópera a todo pulmón es en gran parte gracias a Wagner? Antes de eso, su representación era más variada y a menudo, sí mucho más ruda y guerrera. Esta visión romántica las convirtió en símbolos de feminidad poderosa, heroínas trágicas y guardianas nobles. Pasaron de ser tejedoras de intestinos a ideales de belleza y coraje. Es fascinante cómo una misma figura mitológica puede reinterpretarse y adaptarse a diferentes sensibilidades culturales a lo largo de los siglos. Hoy en día, las valquirias siguen vivas en nuestra cultura popular, en cómics como los de Marvel, videojuegos, películas y series de televisión. Son un arquetipo perdurable de la mujer guerrera, fuerte e independiente, pero también ligada a un destino mayor y a menudo a un amor trágico. Representan la elección, el honor en la muerte, y la promesa de una vida gloriosa después de la batalla.
Son un recordatorio de que en la cosmovisión nórdica, la muerte en combate no era el final, sino el glorioso comienzo de una nueva existencia al servicio de los dioses, un pasaje asegurado por estas impresionantes doncellas guerreras. Ellas encarnan la ferocidad y la gracia, el deber y la pasión, la muerte y la gloria. Las valquirias no son solo recolectoras de almas, son el puente entre el fragor de la batalla mortal y la eternidad del Valhalla, un símbolo eterno del espíritu indomable y la elección heroica. Y así, hemos cabalgado junto a estas formidables y bellas doncellas, desde los sangrientos campos de batalla hasta los dorados salones de Odín. Las valquirias son mucho más que simples mitos, son un reflejo de los ideales, los miedos y las esperanzas de una cultura guerrera que veía la gloria incluso en la muerte. Por lo tanto, las poderosas valquirias no solo eran mensajeras de la muerte y portadoras de guerreros, eran símbolos de libertad, valentía y misterio. Su presencia en el imaginario colectivo demuestra que aún hoy, ansiamos figuras que desafíen lo establecido y cabalguen hacia lo desconocido. Espero que este viaje al corazón de la leyenda de las valquirias les haya resultado tan apasionante como a mí. La mitología nórdica está llena de estas historias increíbles, de dioses complejos, héroes valientes y criaturas asombrosas. Si te ha gustado descubrir los secretos de las valquirias y quieres seguir explorando las maravillas de la mitología antigua, las leyendas olvidadas y las epopeyas de dioses, ángeles y héroes, este es tu canal. No olvides darle a me gusta a este video si te ha parecido interesante, y lo más importante, suscríbete a Historia de Dioses y Héroes y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras por los anales del mito y la leyenda. Tenemos mucho más que contarte. ¿Qué otro mito o leyenda te gustaría que exploráramos? Déjamelo saber en los comentarios. Y también te recomiendo este video de quién es el misterioso arcángel Uriel que guarda los secretos y el fuego de Dios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video, amigos.